Hola con todos, esto es Ciudad Micrófono, un podcast dedicado a la ciudad y a conversar de los bienes y males que le afectan. Es nuestra primera edición. Me presento, soy Jacobo Erdoiza, voy a conducir este programa. José Luis Barros, que está detrás de las cámaras, igualmente va a intervenir y en realidad nos anima a poder debatir, conversar con ustedes de una manera plural, abierta sobre los temas de la ciudad. Síguenos en Spotify y en YouTube y bienvenidos, esto es Ciudad Micrófono. Para esta ocasión hemos escogido un tema que nos parece de singular importancia y es el tema del valor del suelo urbano y cómo este valor del suelo afecta las decisiones de localización de la vivienda. La relación entre cuánto cuesta la tierra y dónde me localizo para vivir va a ser la temática central. Para esto nos hemos permitido invitar a dos distinguidos profesionales y académicos en la materia. Nos acompaña Gabriela Mejía Gómez. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Jacobo. Ella es arquitecta con una maestría en dirección inmobiliaria y gestión de construcción. Está persiguiendo un doctorado en sostenibilidad y regeneración urbana. Es profesora e investigadora de la PUCE. Y también tiene en el sector privado una empresa que se dedica a diseño y construcción. Ha ganado importantes premios en materia de barrios sostenibles y en el corredor metropolitano de Quito, que es un concurso. Y nos acompaña también Henry Carrión, que es arquitecto por la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar presente. Está por obtener una maestría en estudios urbanos en mención de políticas públicas y ordenamiento territorial en Aflaxo. Se graduó con distinciones en la Facultad de Arquitectura y tiene una empresa que se llama Terra Arquitectos, que se dedica en realidad a la promoción inmobiliaria de ciertos tipos de vivienda, sobre lo cual podemos hablar. Sin más, arranquemos. Genial. Gracias nuevamente por estar aquí. Esto tiene que funcionar como un conversatorio, de manera que la dinámica tiene que ser espontánea, rica y sincera. Gabriela, yo quisiera entender en tu trayectoria cómo llegaste a interesarte por los temas de ciudad y específicamente sobre los temas de valor de suelo e informalidad, que son los temas que te interesan. Chévere, gracias, Jacobo. Y bueno, gracias al programa. Invitarles a ver los diferentes temas de ciudad. Y bueno, realmente el interés de trabajar en la ciudad se da desde cualquier área. En mi caso personal, vengo trabajando desde mi experiencia profesional con una oficina de arquitectos. Empezamos a ver el diseño de la ciudad en zonas consolidadas. Después viene el tema del interés de la gestión inmobiliaria y de cómo los actores inmobiliarios empiezan a participar en el crecimiento de la ciudad. Y pues ahí decido el tema de la maestría. Empiezo a hacer un poco de investigación sobre ciudad. Entramos en temas continuos de concursos, un tema de interés de trabajar la ciudad no a escala macro, sino a escala micro, lo que son el mejoramiento de barrios, la escala barrial, que me parece de suma importancia realmente por los temas de suelo que vamos a topar. Y bueno, ahí entramos no solo yo, sino un grupo de muchos consultores y amigos, colegas que estamos interesados en el crecimiento, ¿no? Probablemente hablamos siempre de la ciudad desde el lado macro, pero no nos enfocamos en estos pequeños detalles del micro, de la ciudad, del barrio, del actor, del participante, de todos estos agentes que le hacen realmente crecer a la ciudad. Súper interesante, porque lo que está señalando como recorrido personal es prácticamente ir de la ciudad formal, aquella del sector inmobiliario, hacia la ciudad informal, y desde la ciudad macro, aquella que está dominada por las lógicas del mercado, hacia la microciudad que está dominada por las lógicas del comunitarismo y de las redes de solidaridad. Correcto. Este tema creo que también tiene una faceta interesante en tu trayectoria, Henry. ¿Por qué no nos comentas igualmente cómo terminaste haciendo un tema de tesis tan específico como el que has desarrollado en Aflaxo? Con gusto. Bueno, yo en realidad igual partí con mi formación de arquitecto y básicamente lo que es la arquitectura, lo que vemos es, o tenemos un pequeño acercamiento en la universidad hacia lo que es el urbanismo, ¿no? Cómo funciona en sí la ciudad, sus dinámicas, pero es un pequeño acercamiento. Y un tema que siempre me llamó la atención fue por qué la ciudad está distribuida de la manera en la que está distribuida. Tenemos unos lugares donde existe población de altos recursos económicos, de clase media alta, alta, y tenemos generalmente en las periferias población de clase baja. Entonces, esta dinámica siempre me llamó la atención. A veces pasa desapercibida, ¿no? A veces
se lo toma como parte de una realidad que ya debe existir, pero a mí me parece un poco ilógico. Entonces, siempre he sido un poco idealista y en ese aspecto me llamó la atención investigar por qué se da esta dinámica dentro de un concepto de justicia espacial que siempre me ha llamado la atención estudiar este tema. Y por eso quise yo ver en realidad, bueno, que aunque parezca obvio, qué es lo que o cuál es el detonante de estas dinámicas que hacen que la ciudad esté o tenga determinada distribución territorial. Entonces, eso básicamente fue lo que me llamó la atención y empecé a investigar el tema de la relación del costo del suelo y la distribución espacial, enfocado un poquito más en lo que es la vivienda pública. Al escucharte, parecería que la definición o la conceptualización de la ciudad que prefiguras es la de un rompecabezas con una serie de piezas no muy bien asociadas o fuertemente fragmentadas que componen un mapa de alta complejidad. Da la impresión que la ciudad fuera una constelación de actores dispersos en un territorio que están luchando por localizarse, por tener acceso a bienes y servicios, y que todo eso configura la problemática urbana. Cuando tú hablas de la localización de la vivienda en relación al valor del suelo, ¿te estás refiriendo a los problemas que fragmentan el tejido socioeconómico de las ciudades y de las colectividades? Sí, justamente es por eso, o sea, porque básicamente en el esquema, en la forma en cómo funciona la ciudad, las personas tienen acceso a determinado espacio de la ciudad, básicamente, no exclusivamente, pero básicamente en función a su capacidad adquisitiva. Entonces, las personas que tienen mayores recursos pueden, obviamente, llegar a mejores sectores de la ciudad, mejor servidos. En tanto, las personas que, muy pobres, de las clases populares, se ven desplazadas hacia las periferias, generalmente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el suelo barato. Entonces, ahí entramos nosotros a estudiar el tema del costo del suelo, que es lo que no es el único, repito, el único factor, pero sí creo que yo que es el que tiene mayor peso, es lo que logra esta distribución espacial que tenemos. Entonces, el suelo, aquí viene un análisis un poquito más específico de lo que es el suelo. El suelo en el esquema que tenemos actualmente funciona como una mercancía, ¿ya? Como una mercancía que se puede producir. Entonces, dentro de esa comodificación del suelo que se llama convertir el suelo en una mercancía, el precio del suelo se establece casi exclusivamente en función de lo que es oferta y demanda, ¿ya? Y yo lo que pienso es que obviamente el suelo, al ser un idealista, debería escapar de esas dinámicas, o al menos debería haber una intervención de las entidades gubernamentales, el municipio, el Estado como tal, el gobierno, para poder de alguna manera arreglar estos desequilibrios que existen. Ha aportado muchos elementos en estos pocos minutos, Henry, y quiero volver a preguntas tal vez más básicas que están relacionadas a las lógicas de localización y de valor de suelo. Gabriela, una pregunta sencilla. ¿Por qué un departamento en el hipercentro de Quito, por ejemplo, donde estamos, cuesta más que una vivienda en Calderón o en Guamaní? Bueno, realmente partiendo de la lógica macroeconómica, inclusive de lo que es ley de oferta y demanda, efectivamente en estas zonas hiperconsolidadas en este momento que tenemos en el centro de Quito, el valor del suelo se refleja mucho en el tema de dotación extrema de infraestructura también. Efectivamente, normalmente el valor del suelo se relaciona con todo lo que es infraestructura urbana a nivel de movilidad y también lo que es espacio público, calidad de espacio público. ¿Qué pasa con las periferias? Obviamente, cuando estás hablando ya de viviendas de interés social y cuando tienes planes reguladores o planes, el PUCS, por ejemplo, que determina algunas zonas extremas, otras que trata de introducirlas dentro de la zona consolidada, se relaciona directamente con la adquisición del suelo. ¿Por qué? Porque relacionamos a la vivienda de interés social o la vivienda de interés público con vivienda más económica y más barata. Muy bien. Realmente ahí es el cambio. Es nuevamente, entramos a la lógica de un suelo que es súper valorado y un suelo que tiene poco nivel de infraestructura. Es decir que una de las determinantes de la formación del valor del suelo es no solo la localización en relación al centro o la periferia, sino la calidad urbanística, la dotación de infraestructuras, de amenidades, de servicios,
que finalmente terminan pesando en cuánto vale el metro cuadrado en un sector versus cuánto vale en otro. Y te doy un ejemplo clarísimo. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un tema del concurso Mejoramiento de Barrios y fueron elegidos alrededor de 63 barrios realmente preseleccionados en el 2018 y tuvimos la oportunidad de trabajar con el San Enrique de Velasco. Tenemos San Enrique de Velasco encañonado detrás de una urbanización de alta plusvalía que es del Condado. Ajá. A ver, estamos exactamente a una puerta. A una puerta de escalar realmente entre el valor del suelo dentro de la urbanización versus el valor del suelo afuera. Y ahí empieza la lógica de las urbanizaciones, del tema del cierre dentro de las urbanizaciones, también de quién puede mejorar su vivienda en un terreno propio o efectivamente este barrio, el San Enrique de Velasco, que se ve encañonado entre estas urbanizaciones, también la del Condado del Magisterio, tiende a cerrarse y a crecer desesperadamente con recursos informales de su vivienda, pero a pesar de que invierten dentro de la vivienda no se capitaliza, porque tenemos un espacio público muy degradado, un tema de seguridad vial, un tema de movilidad compleja para accesibilidad, y claro, lo que hacen encañonarse las otras dos urbanizaciones, lo que pasa no solo ahí, sino en muchas partes, es dar la espalda al barrio. Entonces de ahí vienen las lógicas de, no es un barrio mal dotado, tiene movilidad, tiene accesibilidad, tiene una de las líneas más importantes a nivel de Quito de transporte, que es el Condado Congreso. No es que está alejado, no es que está relegado, sino que tiene otras condiciones de comportamiento como sociedad, como comunidad, como barrio, y efectivamente el empezar a cerrarse detrás de un muro, que es el fenómeno de las urbanizaciones, y empieza a decaer totalmente el valor del suelo. ¿Cómo se explica que habiendo colindancia física entre una urbanización formal de estratos socioeconómicos medios altos, planificada de pe a pa, y un barrio de origen informal, haya tales niveles de brechas socioeconómicas y de valores de suelo, a pesar de, en el fondo, estar en una misma zona urbana? ¿Cómo explicas aquello desde la perspectiva de tu modelo de análisis? Ya, lo que pasa es, bueno, esto obedece de los modelos de fragmentación espacial, ¿no? En donde en una misma área conviven sectores diametralmente opuestos, ¿no? Hablamos de gente de clase media, media alta, con sectores populares. Entonces, bueno, es toda una historia, ¿no? Poder analizar y llegar y decir, bueno, ¿cómo es que llegaron o cómo es que llegó a darse esto, ¿no? ¿Cómo se formó, por ejemplo, el caso de aquí, Quito, la urbanización del Condado versus los barrios que tenemos al lado, La Roldós, Rancho Bajo, Pizulí, etcétera? Todo eso que tenemos por allá es una contradicción increíble. Entonces, bueno, es interesante o sería interesante en algún momento dado analizar. Quiero hacerte una pregunta tal vez más precisa. ¿Por qué existen estos barrios informales? Bueno, habría que analizar los procesos de cómo se han ido consolidando, pero generalmente se da por invasiones. Muchas veces se toman los terrenos o compran bajo la modalidad de derechos de acciones. Se reúne un conglomerado de gente, deciden van a comprar un macro lote y obviamente en ese macro lote a cada quien le corresponde una porción en función de este tema de derechos de acciones. Pero el problema es que para poder, bajo esa figura, para poder edificar legalmente, en realidad es un proceso bastante complicado, ¿ya? Porque tendrían que, todos los propietarios, bajo esta figura de derechos de acciones, tienen que firmar absolutamente todo. Todos tienen que estar de acuerdo para poder aprobar un plano, para poder presentar y seguir todo este esquema de aprobaciones que hay en el Colegio de Arquitectos y en el municipio, y es algo muy complicado. Entonces, ese es el primer paso que da hacia la informalidad. Entonces ellos, al verse en esta situación, lo que hacen es empezar a construir por su lado, de una manera informal, sin asesoría técnica, sin aprobaciones municipales, y generalmente estos barrios tienen bastante caos en su conformación urbana, etcétera, en su trama. Te hago una consulta, porque tú evocaste la palabra informalidad y es una palabra recurrente en los diálogos de la ciudad. Se dice que el municipio invierte más del 50% de las ordenanzas que produce en procesos de formalización o de regularización de barrios. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta informalidad en la ciudad? Se habla de que la ciudad informal es más grande que la ciudad informal. ¿No es esto en el fondo un problema de valor de suelo?
A ver, es cuando estamos hablando del tema justo de la legalización de las tierras. Concuerdo completamente con Henry que sí, efectivamente nacen de grandes macrolotes, derechos de acciones, temas legales que no les permiten a los propietarios tener una propiedad, partiendo de eso. Entonces, cuando ya se formalizan, empezamos a creer que la formalización del barrio tiene que ver y se relaciona directamente con el tema de la construcción. Y hay dos cosas diferentes. Una cosa es que el municipio empiece a legalizar barrios y otra cosa es que la construcción que esté dentro de ese barrio sea legalizada. Y eso también tiene que ver con el valor del suelo. Por más de que el barrio esté legalizado, si no existe un proceso de legalización, formalización, regularización, porque es difícil regular cosas que son irregulares ya desde su nivel macro, el valor del suelo va a ser difícil también que incremente. Por más de que se hagan pequeñas inserciones de exploraciones como mejoramiento de espacio público, como temas de veredas, todo, es muy complejo porque tenemos anclado la informalidad de la construcción, no del barrio. Sí. Recuerdo claramente, creo que entre el 2016 y 2017 hubo una ordenanza en donde le permitía a la ciudadanía volver al tema de la regularización de tu casa. Entonces entrabas en un proceso tal cual, con el Colegio de Arquitectos, buscar si es que tu casa puede entrar a un proceso formal. ¿Por qué? Porque llegan las personas, al hablar de la vivienda, de la tenencia de la vivienda, a querer que su patrimonio sea legal. Porque cuando caes en derechos de acciones o hablas ya de patrimonio, ¿cómo heredas? ¿Cómo pasas a los hijos? ¿De quién es quién cuando yo deje de salir? Y este proceso de ordenanza se paró, pero hubo mucha gente que empezó a regularizar sus edificaciones con temas independientemente de cómo lo logren, por medio en el municipio que hablaban de diferimiento de pagos de estas multas. El punto es que cuando queremos llegar a formalizar la ciudad, sí tenemos que trabajar de la mano, no solo del valor de la tierra, sino también de esta formalización de la construcción. Interesante. Algo que me ha llamado la atención desde la perspectiva del valor del suelo es que Quito tiene unos valores de suelo bastante más elevados que otras ciudades en el Ecuador. Y si uno compara el valor del suelo promedio en Guayaquil, que es una ciudad más o menos del mismo tamaño que Quito, y lo comparas con el valor del suelo en Quito, sale a la luz que el valor del suelo en Quito es bastante más costoso que en Guayaquil. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo explicas que dos ciudades más o menos del mismo tamaño y que contribuyen al PIB más o menos al mismo nivel tengan valoraciones de suelo tan importantes? Lo que pasa es que, habría que partir de que Quito es la capital de la República y como tal concentra a la mayoría de instituciones públicas de acá, ¿no? Entonces, el hecho de tener las instituciones públicas implica tener, obviamente, la infraestructura, la parte arquitectónica de las instituciones públicas, y el mismo hecho de insertar eso en un espacio en la ciudad hace que el entorno se revalorice. Por ejemplo, ubicar la plataforma acá, la gubernamental, seguramente haber producido igual algún incremento, aunque ya era un sector caro, probablemente generó un incremento. Igual, concentración igual de la empresa privada, de los mismos capitales. Entonces, todo eso hace que el costo del suelo, según estudios al 2021 de MarketWatch, decía que tenía un costo de suelo promedio de $325 el metro cuadrado. Si no me equivoco, en ese ranking igual luego estaba Manta y después estaba Loja. Ni siquiera estaba Guayaquil dentro de las primeras ciudades. Entonces, existen muchos criterios, ¿no? Pero yo creo que principalmente va por este camino, ¿no? De la ciudad de Quito. Gabriela, siempre tengo este interrogante y quisiera que me ayudes a despejarla. Esta cantidad de informalidad que vemos en los asentamientos o en la vivienda, ¿no es acaso producto del exceso normativo? Es decir, si es que la normativa no está calibrada al poder adquisitivo de la población, ¿no genera por defecto informalidad? Es interesante lo que estás planteando en este momento, Jacobo, porque efectivamente si tú le preguntas al 70% de la población si conocen cómo proceder a un tema de formalización de su terreno, lote, vivienda, es complejo. Realmente ni siquiera los mismos profesionales que están saliendo graduados de la academia y todo conocen cómo introducirse a este proceso. Entonces, peor aún, si estamos enredados en la dinámica diaria de los que quieren adquirir, del ciudadano que quiere adquirir realmente una vivienda, entrar en un tema normativo de no conozco,
me ponen trabas, el tema de adquisición a nivel financiero, inclusive para mejorar mi vivienda, sí tiene que ver. Tiene que ver mucho porque si nosotros dejar de normar la ciudad no es lógico. Efectivamente me puede matar la audiencia. Se requiere una norma, se requiere una regulación, pero sí una norma que sea mucho más aterrizada al territorio y a la realidad de la gente. Te voy a dar un ejemplo clarísimo, recordando un poco de la pregunta que decías. Hay barrios que sufrieron muchos problemas de riesgos, aluviones, todo lo que tuvimos en Agasca. Cuando tuve la oportunidad de en ese momento estar dentro de la parte pública, como en la Dirección de Hábitat y Vivienda, y fuimos a visitar la zona. Efectivamente, cualquier persona, cualquier profesional diría, todas las casas que tuvieron la mayor cantidad de afectación eran informales, y no eran informales. Tenían la regularización de permisos, tenían planos aprobados por el municipio y todo. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente. No es que no todas, efectivamente otras eran irregulares. Claro, ahí ¿qué pasó con el manejo de riesgos de esa infraestructura y de ese espacio? Entonces ahí va al revés. ¿Qué pasó con la normativa del propietario? Sí cumple, pero ¿qué pasa con la norma de la ciudad? Entonces yo creo que van a la par, ¿no? Te doy ejemplos también, por ejemplo, cuando estamos hablando en Europa o en ciudades como Madrid o Barcelona, es normal hablar de la cultura urbana. Para ellos es normal en las conversaciones hablar de normativas, riesgos, reglamentos, es normal, para nosotros no. Es como muchas veces es un tabú, no, mejor no hablemos de la formalidad, no, mejor no hablemos del permiso de construcción que no tengo. Eso hay que tener claro que debe de develarse, debe ser mucho más accesible, probablemente mucho más expuesto, probablemente mucho más abierto, el tema de las entidades más sensible para acceder y también el tema de las entidades colaboradoras, del municipio, el CAE, realmente abrir mucho más la brecha para segmentos que no manejan el elitismo que muchas veces manejan las entidades. Tú decías hace un momento que el suelo se ha convertido en un commodity, es decir, una suerte de materia prima transable bajo las leyes del mercado, que eventualmente tiene unas serias afectaciones para aquellos que no tienen los recursos suficientes para posicionarse bien en ese mercado. Y desde esa perspectiva quiero entender mejor, por ejemplo, ¿cómo defines el engorde de terrenos y la especulación de este commodity tan preciado desde la perspectiva social? Y bueno, ese tema también es bien interesante. Por ejemplo, respecto a los lotes de engorde, básicamente es un esquema de especulación, ¿no? La gente está esperando que pase el tiempo, tienen un terreno en un determinado sector de la ciudad, consolidado o en proceso de consolidación, y lo que hacen es esperar que hayan ciertas intervenciones urbanas, ya sea desde las instituciones del Estado o por parte del capital privado. O sea, para que se entienda, va a construir el Estado un centro de salud o tal vez una escuelita, o promotores privados van a poner un Santa María, un aquí o algo. Entonces, estas intervenciones generan externalidades, es decir, en caso de estas personas que tienen estos lotes de engorde, produce el proceso de revalorización del suelo, ¿ya? Entonces, lo que hacen es justamente esperar que pase el tiempo para que su lote que valía un X valor, digamos 50,000, después de un par de años o 3 años, con estas actuaciones urbanas, duplique su valor, triplique su valor. El tema es que eso no se está entendiendo que, bueno, eso no está mal desde el punto de vista del propietario, pero el problema es que estas externalidades se están apropiando totalmente de las externalidades positivas que hacen que suba su valor de suelo, y ahí en este momento clave es cuando debería intervenir el Estado a través de diferentes mecanismos que llamamos captura de plusvalías, es decir, se está revalorizando su terreno sin ningún tipo de inversión más allá de pagar el propio costo del terreno. Es una inversión con cero riesgo, porque salvo ciertos periodos comprar un terreno es el mejor negocio, porque de rara vez, como por ejemplo ahora que se dio la pandemia, podrá bajar un 1, 2, 3%, pero generalmente el esquema es que se suba cada año el precio. Entonces, sin ningún esfuerzo del propietario. Sin ningún riesgo tampoco. Ni riesgo ni inversión. Quiero volver sobre un tema que acaba de señalar Henry, y es el concepto de revalorización. Uno de los hallazgos de tu tesis es curioso porque señala que los barrios informales o espontáneos, en el momento en que acceden a la formalización, a la ordenanza y concomitantemente a los títulos de propiedad de la zonificación, sufren una revalorización astronómica. Explícanos por qué. A ver, mira, una de las cosas del famoso revalorización, que es un término a veces trillado,
Te voy a poner un ejemplo justamente en un barrio informal. Es interesante esta investigación que se presentó en un artículo académico, compartí con un colega que es Alejandro Ramos. Él nace con la hipótesis desde trabajar en barrios, comparar un barrio informal que se formalizó entre los años 90 con el tema de la vivienda pública, efectivamente Ciudad Bicentenario, que es al norte de Quito. ¿Qué es lo que él entra a investigar? Cómo, primero, entender la comparación de estas dos lógicas, ¿no? El crecimiento informal y que empieza a adquirir un nuevo valor de suelo y también valor de la vivienda, porque el capital privado, que es del propietario, del tenedor de la tierra, puede invertir, pero puede invertir en su patrimonio sin tener construcción formal. Básicamente de eso. Entonces, si tú le mides y le evalúas a ese crecimiento de esa vivienda, exponencialmente sí crece. Eran los datos que daban 900% en crecimiento en un periodo determinado de 7 años de la revalorización de ese suelo y de esa propiedad como barrio. Pero llega un punto de que se estanca. Se estanca. Se estanca. Tú dices que hay una revalorización del activo inmobiliario producto en el fondo de esta construcción informal que termina siendo una casa rentera de unas proporciones y la formalización finalmente y el ingreso al catastro hace que el valor de ese inmueble tenga un reconocimiento tanto en la valoración municipal como en el mercado muchísimo mayor a la que tenía cuando no estaba regularizado. Y al tiempo dices que una vez que llegas a la cúspide del valor. Hay un punto de inflexión y la revalorización decae progresivamente. Tal cual. ¿A causa de qué? O sea, si bien es cierto, todos los propietarios, lo que dices, del terreno de engorde o el terreno que yo construyo e invierto, empieza a desvalorizarse cuando alrededor de estos barrios que están formalizados o de este barrio o de algunos barrios de Quito, no empieza a haber una reactivación, una regeneración de la infraestructura pública alrededor. Porque no pasa nada si yo dentro de mi lote, línea de fábrica, estamos trabajando, tengo mi patrimonio y todo. Mi patrimonio a nivel, cuando tú comparas, es sencillo, comparas el avalúo municipal versus el avalúo comercial. En el avalúo comercial, efectivamente, no te van a dar únicamente el valor de tu tierra y de cuánto invertiste, sino de qué pasa alrededor del contexto. Y es lo que nos pasa aquí en esta zona, donde estamos aquí. No es, bueno, tengo un departamento, una cosa es tener un departamento del lado de las Chiris, otra cosa es tener el departamento detrás de la 10 de agosto. Ojo, estamos a 3 cuadras, 5 cuadras de la misma zona. ¿Qué está pasando? Es muy sensible. Es muy sensible el cambio de cuánto se invierte en una zona a nivel de infraestructura pública y cuánto se puede llegar a deteriorar otra zona que fue muy bien dotada en algún momento. Claro ejemplo, el tema del corredor metropolitano. Correcto. Sin irnos muy lejos a los barrios informales, porque son otras dinámicas, pero efectivamente yo invierto como propietario, pero ¿qué pasa con la contraparte? Cuando empezamos a dejarle en desuso, deshabitados esos espacios, al espacio público como tal, a la infraestructura pública, a todo lo que es infraestructura pública alrededor. Interesantísimo cómo el rol del espacio público, las amenidades urbanas y la infraestructura inciden determinantemente en el valor del suelo. Quiero volver contigo, Henry, con una pregunta sencilla que creo que se deriva de hallazgos comunes en sus tesis. Y es, ¿por qué la gente sigue optando mayoritaria y preferentemente por una vivienda informal que por una vivienda pública? Bueno, en realidad no sé exactamente si es que existe alguna evidencia que diga que realmente la gente prefiere vivir en la informalidad, porque existen algunos esquemas de vivienda pública, tanto por parte del MIDUBI, que es del gobierno, como del municipio, la empresa pública de hábitat de vivienda. No sé si existe en realidad tal vez esta preferencia, pero... Lo decía por cuantitativamente, si es que, y tu análisis llega a esta conclusión. Cuantitativamente, la cantidad de barrios informales, las densidades habitacionales, el número de personas y viviendas que viven en barrios espontáneos es muchísimo mayor a cualquier cuantificación de soluciones habitacionales desarrolladas por la empresa pública de hábitat de vivienda o por el MIDUBI. Debe ser 100-1. O sea, entonces, yo más que nada creo que más que un tema de preferencias es un tema de el acceso, por ejemplo, a la vivienda pública. ¿Qué tan fácil es acceder a la vivienda pública? Por eso te decía, no sé exactamente si es un tema de que la gente decide ir a la informalidad o si no le queda otra opción
que involucrarse en la formalidad al no tener en el gobierno ya algún mecanismo que les permita acceder a una vivienda formal. Ahora, en mi experiencia ya desde la parte privada, lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, he tenido acercamientos, incluso muchos clientes de clase media baja, y primero lo que mencionaba Gabriela es un tema de desconocimiento de la normativa, ¿no? Y que en realidad, por cultura, lo que tú hablabas hace un momento, de la cultura urbana, como que la gente no está involucrada, no le interesa estar involucrada en el conocimiento de la normativa, ese es el primer punto. Segundo, que cuando quieren o se enfrentan a que van a realizar o que quieren realizar algún proyecto en su casa de la parte formal, tienen que hablar arquitectónicamente, tienen que acercarse primero a un arquitecto, tienen que hablar con un ingeniero civil para la parte estructural. Entonces eso genera también costos. ¿No? Y lamentablemente, y eso es algo que he palpado muchísimo aquí en Quito y en otras ciudades, la gente, sobre todo de esos segmentos de la población que no están muy bien informados, dicen, no, en realidad, ¿para qué un arquitecto? Claro. ¿Para qué un ingeniero si el maestro de la esquina o el que me presentaron por acá me puede hacer lo mismo, me hace mi casita tal como yo quiero, me lo hace mucho más barato? Y lamentablemente esto que es la cultura popular, ¿no? Dicen, no, pues el maestro ha construido casas durante 20, 30 años y nunca se han caído. Sí. Entonces todo está bien, ¿no? Todo bien. Y esa es una parte que ahí sí diría yo, ¿no? Eligen seguir el camino de la informalidad por desconocimiento, por falta de cultura, por un tema de costos que es muy importante, el tema de horarios y todo. Y la normativa también que a veces puede ser demasiado complicada para poder llegar. José Luis, hablando de cultura urbana, salgamos un rato de Quito y refréscanos qué está pasando en Medellín. Ya, sí, yo quería comentarles dos cosas en realidad, un poco desde backstage, ahora los invitados también. La primera es comentarles un tema publicado recientemente por la revista Bloomberg, en realidad el 13 de septiembre, que habla un poco de este cambio de dinámicas urbanas entre lo que pasaba en el Medellín de los 80s y 90s y lo que pasa ahora. Se genera un cambio de dinámicas producto de una serie de acciones públicas, y lo que ocurre es que por no estar bien pensadas o estar orientadas en un sentido opuesto, genera otros problemas. Y en el caso de Medellín, por ejemplo, es un problema relacionado al turismo. Un turismo que inunda las zonas de mayor interés y deja un poco de lado a los habitantes de la ciudad de esa zona, ¿no? Y Quito tiene unas dinámicas bastante parecidas, lo que ocurre un poco en el centro histórico, lo que se quiso hacer en algún momento en el centro histórico, o zonas como la Carolina, que son zonas de alta plusvalía, en las cuales la inversión se genera bajo una óptica de renta más que de vivienda, ¿no? Entonces quería un poco ver cuál es su visión de esta aproximación normativa que tiene Quito a lo que debería pasar para que estas centralidades que tienen los planes de uso de suelo y etcétera se puedan consolidar. O sea, es interesante, Gabriela, ver cómo Medellín pasó de ser la capital del terror y del asesinato a ser ahora una capital de nómadas, turistas de corto y largo alcance que están incidiendo en el valor del suelo. Explícanos un poco por qué un fenómeno como el turismo puede modificar la geografía económica de una ciudad. Efectivamente, me gusta la reflexión también que tiene Medellín y también el caso del centro histórico. A ver, nuestro centro histórico como casco colonial era dotado 100% de vivienda. Habían habitantes y habían pobladores, dueños y propietarios de la tierra que vivían y hacían las dinámicas de barrio. Los barrios, no es un barrio, sino hay un montón, hay como casi 41 barrios alrededor del centro histórico que efectivamente vivían una lógica barrial. ¿Qué pasa con el fenómeno de la inserción del exceso de turismo? Pasó en el centro histórico. Muchas de las casas, muchas de las inserciones que se creían, el tema de los hoteles, todo, empezó a ahuyentar al propietario. Porque efectivamente, probablemente ellos ya no tenían una relación de cultura diaria, de cultura de barrio dentro de esta zona y prefirieron vender, rentar sus casas, porque es difícil vender un tema de patrimonio, al estar también una regla súper fuerte que es el Centro Histórico de Patrimonio, y empiezan las dinámicas de salir de esta. Y eso sí le desvaloriza el suelo, definitivamente. ¿Qué pasa con Medellín? Efectivamente, obviamente, con todos los problemas políticos, sociales que ha tenido, llega ahora una cultura urbana súper fuerte de turismo
que también entran las lógicas de despoblamiento, porque en todas las zonas altas, porque ya no es la zona baja de Medellín sobre el parque, sino es arriba, empiezan también, no está viviendo mucha gente, o hay que evaluar qué tanta gente vive ahí, o cómo también los programas de vivienda en Medellín empezaron a trabajarse con temas de acción, con temas de acciones de oficios, trabajos, involucramiento en el tema de la comunidad en educación, no solo la dinámica de turista, porque eso empezó, así empezó. Generar realmente educación, bibliotecas, muchos puntos y proyectos detonantes. Actualmente, claro, no tengo el dato, realmente no tengo el dato certero de la densidad poblacional que existe, pero no como turistas, sino como pobladores, no como temporales, sino como flotantes, sino como permanentes en estas zonas. Y eso sí es complejo, y es uno de los grandes miedos que tenemos en nuestro centro histórico, porque ¿qué va a pasar? Gentrificación, ¿a quién vamos a llevar? Y también algo interesante que hay que pensar realmente, y en tema de adquisición de la vivienda, no todo el mundo tiene el acceso adecuado al tema financiero para comprar una vivienda. Entonces nos hemos olvidado también del tema de la renta de la vivienda, especialmente en el tema de la vivienda de interés público y de la vivienda de interés social. ¿Por qué no se renta la vivienda? ¿Qué pasa con la renta? Has topado varios temas de suma importancia y quiero volver contigo, que has hecho tu tesis precisamente sobre la oferta de vivienda pública. ¿Qué es vivienda de interés social y qué es vivienda de interés público? Comencemos un poco por ahí para que todos entendamos rápidamente de qué se trata. Ya. Bueno, básicamente se define por los valores. La vivienda de interés social tiene algunos segmentos y tiene un tope de costo. Si no me equivoco, bueno, no sé el dato exacto, pero 100 y pico de salarios básicos unificados, y una vez pasado ese tope, ya empieza a convertirse en vivienda de interés público, la vivienda VIP. Entonces, básicamente es una diferencia de costos realmente. Y de ahí lo que es vivienda de interés social, tenemos el segmento 1, que es una vivienda enfocada 100% subsidio a personas que están en situación de vulnerabilidad, y luego empiezan a subir progresivamente. Tenemos 2, 3 segmentos más, me parece que es, en función de la capacidad adquisitiva de la persona que quiera comprar ese tipo de vivienda. Está entendido, es vivienda subsidiada con fondos públicos en definitiva. Es vivienda subsidiada en los 2 primeros segmentos, y en el tercer segmento ya no es un subsidio como tal, sino que lo que se le dan son tasas de interés preferenciales. Eso es un subsidio a la tasa. Sí, y les dan también plazos para pagos mayores. Entonces, eso. Ahora, algo que me parece interesante es que tú decías que una modificación de la dinámica económica puede beneficiar a algunos, pero puede deslocalizar a otros. Y hablaste de una palabra que está en el jergo del urbanismo, que es la gentrificación. Y tú, de alguna manera, en los análisis que has hecho, señalas que hay un problema de dislocación de los programas de vivienda pública hacia la periferia, eventualmente producto del valor del suelo. Explícanos por qué la vivienda pública no está en el centro de las ciudades, no está en el corredor de la 10 de agosto y se ubica en Ciudad Bicentenario. Esa pregunta es interesantísima porque, a ver, en primer lugar, yo creo que hace falta decisión política. ¿Ya? Lamentablemente las autoridades, cuando, sobre todo municipales y a nivel de instituciones del Estado como el Vidubi, no han tenido la decisión suficiente como para decir, bueno, vamos a tomar algún lote de terreno, macrolote o no, cerca de una centralidad bien consolidada, y vamos a desarrollar aquí programas de vivienda de interés social. Lamentablemente en nuestro imaginario automáticamente relacionamos vivienda de interés social con vivienda pobre, y al momento de ser vivienda pobre la hacemos también con la periferia. Exacto. Es como que es un proceso natural, ¿no? Es algo normal pensarle a la vivienda de esa manera. Entonces, esos son los resultados. Y en segundo lugar, también ha habido algunos casos, que, bueno, no voy a decir exactamente cuáles son, pero que la gente de la clase popular es rechazada por la gente de un entorno ya consolidado, ya porque asocian a la pobreza con delincuencia. Entonces también se han dado casos en que se han querido desarrollar programas de vivienda de interés social, hablaba en el municipio, en el sector norte, donde tuvieron mucha resistencia de los mismos pobladores y dijeron, no, aquí no queremos porque va a haber delincuencia, etc. Eso por un lado. Y segundo, el tema del valor del suelo es fundamental, porque justamente por lo que acaba de decir, la gente piensa, o los funcionarios piensan, que la vivienda de interés social debe estar asociada a un suelo barato. Y en este esquema de mercado que nosotros tenemos del suelo, lamentablemente el suelo barato se encuentra en zonas periféricas. Ya
En el hipercentro de Quito son los valores más altos. A medida que nosotros nos vamos alejando del hipercentro o de alguna otra centralidad, que puede ser la Magdalena o Chillogallo, el valor en la centralidad, en el lugar donde están la mayoría de servicios, lo que comentaba Gabriela, de infraestructura como tal, el valor es más alto y a medida que uno se va alejando poco a poco hacia la periferia, va bajando. Entonces, eso le permite, primero, a las entidades gubernamentales disminuir recursos, no invertir buen suelo, que puede ser tal vez para otro equipamiento, para otro uso. Entonces dicen, bueno, vamos a ponerlos en estos lugares. Ellos cuando se les entrevista y se les dice, bueno, ¿por qué tan lejos? Dicen, no, no está lejos, está aquí cerca, aquí a 1 kilómetro del centro de Chillogallo. Pero no se dan cuenta que aquí en Quito hay un tema diferente, que el hipercentro, que estamos hablando desde la Kennedy hasta el sector de la Magdalena, este sector de la ciudad o esta porción concentra algo que es fundamental, que es el empleo, las empresas y todo. Y aunque alguien esté ubicado en una centralidad, digamos, en Calderón, digamos, en un barrio en Carapungo, o más al sur, podemos hablar de La Mina y todo, existe esta dependencia del hipercentro, tal vez no a nivel de servicios. No es que yo tenga que irme al hipercentro a hacerme atender por el médico, ¿ya? No es que yo tenga que irme al hipercentro necesariamente para la educación de mis hijos, no, pero sí para el empleo. Entonces, estadísticamente se ha confirmado cómo el hipercentro es un atractor, cómo se dan los viajes en transporte público y privado desde los sectores periféricos hacia acá. Entonces, fenomenal explicación. José Luis, creo que tienes un dato. Tengo un dato, y en realidad es que cuando uno analiza los estudios de movilidad hechos para el desarrollo del metro de Quito, se evidencia claramente lo que Henry menciona. Es súper claro que el hipercentro concentra el trabajo y las periferias la vivienda. Y estamos a las puertas de que el metro de Quito empiece a funcionar. En principio debería empezar a funcionar en diciembre. ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento del metro y esta idea del diseño urbano orientado al transporte, el funcionamiento de las estaciones? Nosotros pensamos que en algunas estaciones, por ejemplo, se genera minusvalía, porque normalmente ocurre que se vuelven zonas en las que el comercio informal se pega, etc. O en otras puede generar plusvalía, pero no hay una claridad sobre lo que va a pasar con las estaciones del metro. ¿Cómo ven ustedes un poco esta dinámica? Gabriela. Bueno, realmente el tema del metro ya de por sí es polémico hasta que no lo veamos funcionar, que es diciembre, esperemos eso. Sin embargo, hay un antecedente, no es que el metro llegue en diciembre y ya todo va a estar funcionando. Estamos hablando que desde su promoción, 2015, 2016, 2017, empezó a construirse, ya empezaron a verse diversas actividades en barrios. Voy a topar el tema del corredor metropolitano, básicamente. ¿Qué ha pasado con el corredor metropolitano? Es la 10 de agosto. La 10 de agosto, la famosa 10 de agosto, con algunas paradas de intervención importantes, como por ejemplo el Ejido. El Ejido con un centro súper poblado de infraestructura, inclusive de educación, con toda la patria. Y tenemos el barrio muy cercano, que es la Manuel Arrea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, decían, y estamos haciendo un estudio en la Manuel Arrea, que muchos de los propietarios no vendieron sus lotes, no lotes, sino básicamente no vendieron sus casas, porque esperaban la acción del metro. Pero ¿qué han estado haciendo pero el valor del suelo ha bajado ahí. O sea, ha bajado, no es que se ha incrementado. ¿Por qué ha bajado? Porque efectivamente las casas que están en ese momento se han vuelto bodegas, se han vuelto comercios, se han vuelto también temas complicados de seguridad a nivel social, el tema de muchos de estos moteles temporales. Hay un montón de temas conflictivos sociales en esa zona, esperando al desenlace del metro. Ahora, ¿qué ha pasado con la parte normativa y con la parte de intervención del municipio en estos barrios futuros que van a ser cercanos al metro? Hay una de las primeras cosas, les voy a dar un ejemplo muy claro. Tenemos el edificio que era destinado para vivienda de interés social, que eran los edificios del BIES, el fideicomiso BIES, que era inclusive entre el BIES de Ejido, exactamente, que se quedó paralizado. En algún momento sí tuvo una visión de zona metro, ahí va a ir una parada, el BRT mismo del trole y va a funcionar. ¿Pero qué pasó? Bueno, más allá de la parte de fideicomiso que falló y un tema complicado de gestión, actualmente escuché una noticia que ya no va a ser vivienda, sino va a ser consultorios. Les voy a pasar el dato, realmente van a ser consultorios ¿de qué? Ambulatorios, ¿de qué? Del IES. Entonces empezamos a cambiar las dinámicas. ¿A qué? ¿Qué va a pasar con la Manuel Arrea? Entonces yo creo que efectivamente la ciudad ahorita va a ser un boom
de población, de actividades informales y no muy claras alrededor de estas zonas metro. Tenemos el caso de la Carolina. La Carolina es mucho más consolidada y sabemos que efectivamente en toda esta zona el metro se está promocionando y el metro va a ser para un usuario de manera temporal, no permanente. De hecho, se está generando muchos temas de arriendo, de tema de inversión extranjera, nacional, que también no sé cómo nos vaya a afectar en este tema de la zona de la Carolina, porque es mucha población flotante que va a haber. Yo creo que sí, no me acercaría a decir qué va a pasar con el metro, pero creo que sí estamos tarde a las actuaciones en estos barrios más descomplicados, más complicados, que no se les ha regresado a ver. Y no te estoy hablando de la Carolina, te estoy hablando de un barrio muy cercano que es la Manuel Arreo. Está completamente compleja esa zona. Es fenomenal la perspectiva, porque estás pintando un escenario casi distópico frente al escenario utópico que muchos tenemos respecto al potencial del metro. Y quiero ir acercándome al final de la conversación sobre los desafíos de la política pública que tú evocabas unos minutos atrás. Describiste con muchísima precisión la curva descendente entre distancia desde el centro y el valor del suelo que baja a medida de que la distancia al centro se reduce. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los desafíos de la política pública para que zonas como la 10 de agosto, la Manuel Arrea, barrios que han estado en un proceso de decadencia, puedan resurgir con oportunidades para albergar población que han perdido, actividades económicas, dinamismo en el espacio público? ¿Qué está fallando en la política pública? Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con vivienda de interés social, lamentablemente, respecto a la localización, yo analicé la evolución histórica de la política pública en ese aspecto y lamentablemente ahora con la LOVIS y leí también el borrador de la nueva ordenanza de vivienda de interés social, las cosas no han cambiado mucho, porque lamentablemente la localización como tal no está bien entendida ni está bien normada. Cuando hablan de las zonas especiales de interés social donde se van a ubicar los proyectos de vivienda social, cuando hablan de la localización, se dice que puede estar ubicada en áreas urbanas consolidadas o en zonas de expansión, dando pie para que también se ubiquen en la periferia. Segundo, cuando hablan sobre temas de cercanía a servicios, infraestructura, etcétera, hablan justamente y utilizan la palabra cercanía. Entonces, ¿cómo yo puedo definir la cercanía? Para mí, como funcionario municipal, puede ser cercanía 1 kilómetro, para otro puede ser 2, para otro 400 metros. Y no existe un análisis de ese tipo. Bueno, ¿qué es la cercanía? En tercer lugar, por ejemplo, no se mide el impacto que va a tener un proyecto de vivienda de interés social en términos cuantitativos respecto a la capacidad de los equipamientos circundantes. Yo voy a poner un proyecto de vivienda de interés social de 1000 viviendas y tengo, por decirte, un subcentro de salud o una escuela de 50 aulas, no va a servir. Entonces, todo ese análisis lamentablemente no existe y hasta ahora lamentablemente no hay. No sé si es que en algún momento dado eso se lo vaya a hacer. Ahora, justamente yo pertenezco a la Comisión de Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos y tuvimos en el foro anterior la oportunidad de acercarnos y de conversar con el alcalde, el señor Pavel Muñoz. Entonces, bueno, existe por parte de él una buena intención de justamente estos barrios que están poco a poco, la gente se está desplazando, hablamos del eje de la 10 de agosto, la Mariscal, el mismo centro histórico, de tratar de generar que estos espacios abandonados puedan ser tal vez adquiridos por el municipio, generar vivienda social en altura a través de la modalidad que comentaba Gabriela, que es muy importante, el tema del arrendamiento social y todo. Así que veamos qué nos depara, ojalá que no se quede solo en buenas intenciones. Bien, antes de cerrar, quisiera tu criterio sobre la misma pregunta. ¿Cuál es el desafío de la política pública? ¿No es acaso un desafío de repensar el marco normativo para estimular la regeneración del suelo y las inversiones? Exactamente, yo me voy más por ese lado, porque efectivamente con el estudio que ha hecho Henry, sí, hablamos de que la política pública es casi un copy-paste medio parafraseado en la LOVIS y algunas cosas. Es complejo, no voy a entrar en ese tema porque no es mi área. En lo que sí voy a entrar es que a la política pública le faltan modelos de gestión. Así de simple, es por el ejemplo del tema del arrendamiento. ¿Qué pasa con estas zonas donde no tienes terrenos vacantes? No son terrenos vacantes, son propiedades privadas que no puede intervenir el Estado efectivamente en una propiedad privada, pero tampoco hay modelos para ver cómo intervengo en esa propiedad privada. O cómo le incentivo al propietario del lote o de varios lotes inclusive para realmente revalorizar su propiedad y puedan tener otros modelos que no sean la construcción nueva. Perfecto. Eso es súper importante porque
Quito, en la zona, hablemos del hipercentro, aquí en la zona de la Carolina que estamos, sí, hay unos lotes ahí que todavía tienen que construirse y todo, pero vamos más allá, crucemos la 10 de agosto. Lo de la cercanía, ¿qué es cercano para mí? 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, caminar ¿cuánto? Pero si vamos a la 10 de agosto, más allá del metro, tenemos un trole. ¿Qué pasa con esa gente que va a seguir utilizando? ¿Les vas a dar nuevos modelos de adquisición? Pueden rentar, va a haber modelos inclusive a nivel financiero, cómo yo puedo acceder mucho más fácil a temas de reestructuración, infraestructuras ya viejas, existentes. Creo que sí falta ese tema de ese modelo financiero. Yo creo que la política tenemos muchos planes. Yo soy de las personas que critico mucho la cantidad de planes que tenemos. Ahorita tenemos 2021 PUCs, 2021, 2022, nos vamos al 2033. Claro. Ya. Vamos, sobre eso, ok, más allá de las críticas, reflexiones que podamos tener, trabajemos sobre ejecución. Ya no hablemos más acerca de políticas, de nuevas normas, sino ya hablemos de la ejecución. Ahora sí, ¿cómo lo ejecutamos? Con 1 o 3 modelos tipos, ya, ejecutemos. Creo que es el reto de la alcaldía. Creo que es el reto del alcalde, del nuevo alcalde. Pues, Gabriela y Henry, les agradecemos mucho por haberse dado este espacio rico en propuestas y análisis. Gracias, Jacob. Creo que el tema da para más, de manera que vamos a procurar volver a invitarles. Quisiéramos topar en un próximo episodio. José Luis, ¿tenías una propuesta para el próximo episodio? Yo quería despedirme nada más, agradecerles a los invitados. Me parece que ha sido un primer episodio muy rico, lleno de cosas interesantes que seguiremos explotando en los siguientes capítulos. Nos vemos próximamente en Ciudad Micrófono. Vamos a seguir hablando de plusvalía y minusvalía, que es algo que tenemos que todos aprender como parte de esta cultura urbana que nos han aprendido a conversar Gabriela y Henry. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Jacobo, gracias Henry. Chao. Gracias.